March, dime March. Hola March, ¿qué hay March? Sin March. A ver, ¿de dónde viene March? Eso lo dejamos para otro video. Lenguaje de pareja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Malacay Channel. Yo soy Albert. Yo soy Marlon. Y hoy les vamos a hablar sobre... Para quien no nos conoce, nosotros somos tatuadores. Tenemos varios años de experiencia tatuando en América del Sur. Sí, hemos tatuado en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y ya. Necesitamos viajar más allá de este continente, pero bueno. Berlín, para allá vamos. Si hay algún tatuador viéndonos, por aquí vamos a dejar un video de cómo viajamos y trabajamos tatuando durante todo este tiempo, de una forma súper sencilla. ¡Ayúdame! Sí, de una forma muy sencilla, muy práctica. La verdad es muy higiénica, no hemos tenido ningún tipo de problemas. Tenemos otro video donde vamos a explicar qué hacer en caso de una infección cuando te haces un tatuaje y qué hacer en caso de una alergia. También el link del pestaña debería estar por aquí, si no, no lo hemos hecho. Esta es una lista de las cosas que siempre recomendamos para cuidar el tatuaje. Todas las personas tienen un metabolismo diferente. Hay personas que sanan un poco más rápido, un poco más lento. Hay personas que son alérgicas a algunas comidas o a algunas que no, tienen irritaciones. Varían. Vamos a explicar qué se hace mejor desde el principio. O sea, tú saliendo del estudio de tatuaje, de la casa de tu amigo vecino que tatúa. Sí, todos tatúan. Porque a veces tenemos un amigo al lado de la casa que tatúa y sale y él tampoco sabe cómo cuidarse un tatuaje. Entonces vamos a explicar qué pasa desde un principio, o sea, qué se tiene que hacer desde un principio cuando sales después de un tatuaje. Bueno, lo primero que tienes que hacer después de tatuarte es cubrir el tatuaje. Es como no salir y exponerlo a todo. No puedes salir a la calle con un tatuaje recién hecho y decir, oye, exponerlo, sé que vas a estar eufórico, emocionado porque, mi primer tatuaje o el tercero, o mira, una chisma, no sé qué. El tatuaje es una herida superficial, la cual no se puede enfrentar directamente al polvo, a la contaminación que hay en una ciudad, al sol. ¿Qué más puede haber en el ambiente? Corta. Lo ideal es tener el tatuaje cubierto para que esté protegido de cualquier factor externo que pueda hacerle daño. Sí, hay diferentes formas de cubrir el tatuaje. El más común o el más conocido es ponerle papel de cocina, el papel plástico. Papel film. Cubrimos con ese plástico. Lo recomendable es, si es en la tarde, lo dejo que esté toda la noche. Si es en la mañana, un rato, y en la tarde ya se lo puede quitar. Es súper importante que laves el tatuaje. Nosotros recomendamos lavarlo cada 3 horas. Sí. Igual depende mucho del lugar donde te encuentres. Si estás en una costa o en un lugar en el que hace mucho calor, lávalo 3 veces al día como mínimo. Esto del lavado es un día después del tatuaje. No lo haces, o sea, normalmente no lo haces el primer día. Si te haces un tatuaje en la mañana, te quitas el plástico en la tarde y lo lavas. Pero si te haces el tatuaje después del mediodía en la tarde, puedes dormir con el plástico y luego lavarlo el otro día. El jabón para lavarlo. Nosotros siempre recomendamos jabón neutro o jabón de glicerina. Este jabón te ayuda a mantener limpio e hidratado el tatuaje siempre, o sea, es el mejor. Igual para la piel es muy bueno. Sí, es súper rico. Si se dieron cuenta, en el video anterior tenía el celular en la mano, pero esta vez tenemos un trípode. Y entonces es más fácil. Es un jabón que puedes conseguir en la farmacia muy fácilmente. Lo que no deben hacer es utilizar ningún tipo de jabón con perfume, como el que utilizan normalmente para el cuerpo. ¿Cómo secar tu tatuaje? No puedes utilizar la toalla de otra persona. Lo ideal es que tengas una toalla aparte para el tatuaje. Pero con el papel de cocina puedes comparar algo, o si tienes en cocina, un poco, y seca. Con palmaditas. Sí, no palmadas, palmaditas. Algo que hay que tener en cuenta es que el tatuaje tiene que sanar despacio. No es como que te tatuaste y el tatuaje va a sanar 2 días después, 3 días después. Sí, yo no recomiendo ni aceite de coco, ni nada, ninguna crema cicatrizante. Hay miel de abeja, aloe vera. Son cosas muy naturales, muy ricas y todo, pero recomendadas para después de que sane el tatuaje.
Puede mantenerlo brillante, bonito, la piel hidratada. Si eres una persona atlética, felicitaciones, tu tatuaje va a sanar súper rápido. Todos los metabolismos de las personas que son físicamente más activas, que tienen una mejor dieta, van a sanar mucho más rápido. Su cuerpo asimila mucho más fácil la tinta y se ven súper sexys. Si eres deportista y quieres tatuarte. Una persona que tiene una vida más sedentaria, que practica deportes como ajedrez y cosas así. Una persona que tiene una vida mucho más sedentaria o menos activa físicamente y que, digamos, no tiene una dieta muy adecuada tampoco, va a tomar un poco más de tiempo que tu tatuaje sane. El proceso de curación del tatuaje es lento porque si se cicatriza el tatuaje antes de tiempo, la costra se va a llevar la tinta. Entonces lo ideal es que el tatuaje sane despacio, por eso tienes que lavarlo tan seguido y ponerle crema. La bendita crema. Nunca compran la crema. ¿Qué crema? Nosotros recomendamos la crema Bepanthen o Nivea. La crema Nivea. La Nivea es una opción mucho más económica, pero igual es muy buena. Igual yo nos recomiendo la crema Nivea para ciudades que son muy húmedas. La crema Nivea es muy grasosa. Yo recomendaría para el clima un poco más húmedo, Bepanthen. Tiene varios nombres, es diferente dependiendo del país. ¿Nos ha pasado eso? Que cada que cambiamos de país, siempre es Bepanthen y se llama Bepantol. Sí. Aquí todavía no me acuerdo. Pero aquí es Bepanthen. En Ecuador es Bepanthen. Bueno, entonces en Ecuador, Bepanthen. La de culitas de bebé. Sí. Algo que hay que tener en cuenta también es que si tú tienes tu crema, no la compartas. No puedes compartir. Eso no se hace. Bacterias. Sí, eso se llama contaminación cruzada, digamos. Si yo utilizo la crema, aunque esté en tarrito, el momento de sacar la crema y aplicármela, estoy tocando mi tatuaje, estoy tocando una herida expuesta, además de todo el entorno que hay alrededor. Después vuelvo a tomar más crema y esas cosas que toqué, que aparentemente no están, quedan dentro del tarrito. Entonces cuando tú le prestas el tarrito a alguien más y toma crema también, va a repetirse el proceso y así sucesivamente. La idea de usar crema y lavar el tatuaje es siempre mantenerlo hidratado, pero no excederse en la hidratación. O sea, no queremos que esté húmedo, sino que esté limpio, pero no esté seco totalmente. Algo súper importante con la crema es que no hay que excederse mucho en el uso. Digamos, nosotros recomendamos lavar el tatuaje cada 3 horas y aplicar una capa delgada de crema. Si lo lavas durante ese periodo de 3 horas y después le pones mucha crema, va a pasar que se va a sobrehidratar, también vas a tener una capa súper grande de crema en la que se van a pegar un montón de cosas que hay en el ambiente y mucho más si tú eres de las personas que siempre sale a caminar por ahí exhibiendo el tatuaje. Después que te tatúen puedes usar un poco de hielo al llegar a casa y poner hielo encima del tatuaje, no mucho tiempo, pero es para que se cierren los poros y se encapsula la tinta. Eso ayuda también a que la tinta eventualmente no se vaya a expandir debajo de la piel. Como es esa sombra que se genera como debajo del tatuaje que parece como 3D, como un relieve raro. Eso es porque la tinta se expandió bajo la piel. Entonces, usar el hielo ayuda a que eso no suceda. Igual, ¿cuántos días son? 15 días es lo más recomendable que tienes que hacer este proceso. Tienes que tomar mucha agua, no solo de la crema, no es solo el jabón y la crema hacen, no. También tienes que cuidarte tú y en la alimentación también. La alimentación es súper importante mientras estás recién tatuado. Para que el tatuaje suene bien, debes restringir de tu dieta algunas cosas. A lo largo del viaje hemos recopilado como cierta información que igual como que vamos viendo y vamos recopilando, vemos su efectividad y la recomendamos también. Sí. Tenemos 3 restricciones alimenticias. Cero grasa. Cero grasa. Cero grasa. Las cosas fritas, que si un poquito de aceite, ni que si el chicharroncito, el mote con cuero. Esas empanadas que estás comiendo y las levantas y escurre el aceite. Oh, qué rico. O esas que coges, hay unas empanadas que tú coges con servilleta y las pones aquí y la servilleta absorbe tanto aceite que empieza a chorrear aceite. Hay unas que son como semi-huecas que le echas la salsa y la salsa a veces es más líquida y pero porque estamos hablando de comida. No picantes. Nada de picante. El picante puede causar irritación en el tatuaje, entonces si eres amante del picante, pues controlarte un par de días. La tercera es comida de mar. Esa es la que más nos sorprendió. Sí. Nada de frutos del mar, mariscos, pescado. Que si te fuiste a la costa y te quieres comer un ceviche, un encebollado, un encebollado, no puedes,
¿Por qué? Porque pues estás recién tatuado. Además no deberías ir a la playa tampoco. Si por casualidad te vas a la playa, puedes usar protector solar a prueba de agua, en caso de que te metas al mar, que no deberías. No puedes entrar a termas, no puedes entrar a piscinas, no puedes bañarte como con la lluvia tampoco. Todas esas cosas tienen agua con un poco de microbios. Lluvia. ¿Qué no debes hacer cuando tienes novio? Perros, novios, gatos. Perros, gatos. Perros, novios, gatos. Si tú vives con tu novio, tu novia o tienes mascotas, no duermas con tu mascota, pero con tu perro sí. Trata de que tu mascota no toque el tatuaje, y si estás con tu pareja, que tampoco toque el tatuaje. Tu cuerpo puede soportar tu sudor, igual tienes que limpiar tu sudor, pero tu cuerpo no está para recibir el sudor de otra persona y tu tatuaje seguramente se va a infectar. Sí, tiene que tener mucha higiene. Si van a tener mucho contacto físico, traten de o cuidar el tatuaje o lavarlo inmediatamente. También una de las recomendaciones que yo doy es que después que te haces el primer tatuaje, el sol no te puede volver a tocar esa parte de la piel. A mí no me gusta el sol, decidí tatuarme todo el cuerpo, lo voy a hacer poco a poco, pero no me gusta el sol, entonces sé que no voy a tener ningún tipo de problema porque no me va a afectar. El enemigo número uno de los tatuajes Es el sol. es el sol. Por toda la vida, por años que pasen 5 o 10 años mientras te pegue el sol. Sí, el tatuaje siempre se va a ir opacando con el sol. Igual es un proceso natural, el tatuaje no va a estar radiante por siempre. Eventualmente va a ir perdiendo su brillo, pero para mantener el brillo del tatuaje puedes usar aceite de coco, sábila. Hay muchas cosas que se utilizan artesanalmente para aplicar sobre el tatuaje para que sane. En realidad no recomendamos nada de esto, recomendamos que utilicen el jabón neutro para mantenerlo bien. Su toalla para secarlo, personalmente solo la toalla, desechable preferiblemente. La crema para mantenerlo hidratado. No puedes beber, No te embriagues. no te puedes embriagar, no puedes beber bebidas alcohólicas, te puedes tomar una cerveza. Te doy permiso de una cerveza, un shot, sí, 4 días sin tabaco y el tatuaje te va a sanar muy bien. Si dices 4 días es mucho, pues Bueno, eso fue todo por este video. así, estas fueron nuestras recomendaciones. Y no nos sigues en Instagram, síguenos como Noel Tatu. Marlon. No. A mí me encuentras como Long0202. Y yo, Ahí está. Si conoces algún tip casero o remedios caseros, puedes ponerlo en los comentarios para también saberlo. podemos analizar tu comentario y podemos investigar y podemos hacer un próximo video para saber si es exacto o no eso. En un segundo video de edición de ¿Cómo curar un tatuaje 2? en casa, solo en 5 minutos. Y por favor, si no nos sigues en YouTube, puedes seguirnos porque vamos a seguir subiendo videos semanalmente. Pero puedes seguirnos y poco a poco vamos a ir creciendo. Nos encantaría seguir creciendo y si pues tú eres parte de esto y creces con nosotros, sería increíble. Ba ba ba